En el tranquilo poblado de Esperaza, oculto entre las colinas de Nuevo México, la lluvia no se había dejado ver durante 3 años seguidos. Las calles cubiertas de polvo, la tierra cuarteada y el pasto reseco se habían vuelto parte del paisaje cotidiano para sus habitantes. Aquel lugar, alguna vez lleno de color y vitalidad, ahora se asemejaba a una imagen desteñida, como si hasta los tonos hubieran desaparecido bajo el inclemente sol. Los vecinos siempre habían llevado una vida sencilla, dependiendo de sus huertos y pequeñas parcelas. Muchas familias eran de origen mexicano, y sus ancestros se habían asentado allí cuando la frontera no era más que una línea imaginaria en la arena. Con ellos trajeron sus costumbres, su espiritualidad y la capacidad de encontrar alegría en lo simple. Pero ahora incluso los descendientes más fuertes de aquellos primeros pobladores comenzaban a sentir que la esperanza se desvanecía. Los pozos se estaban agotando, los cultivos no sobrevivían y el ganado padecía sed. En la tienda de los Ramírez, los estantes permanecían vacíos y los precios se habían elevado tanto que apenas podían comprar lo básico. Cada mañana, los vecinos salían al umbral de sus casas y alzaban la mirada al cielo. Pero éste seguía sin mostrar señales de cambio, impasible y completamente despejado. Los domingos, la antigua iglesia de Santa Guadalupe, antes repleta de fieles, ahora apenas lograba reunir la mitad de ellos. El padre Javier observaba cómo su congregación disminuía semana tras semana. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos?, murmuraban algunos al salir del templo. Varias familias ya comenzaban a empacar con la intención de buscar una vida mejor en otro sitio. Pero había una mujer en Esperaza que parecía no perder el brillo interior. Se trataba de Cruz Mendoza, o Abuela Cruz, como la llamaban con cariño los niños. Vivía en las afueras del pueblo, en una pequeña casita cubierta por viejas enredaderas secas. Tendría unos 80 años, aunque nadie sabía con certeza su edad. Ella solía bromear que había dejado de contar después de cumplir 50. Mientras la mayoría se quejaba del cielo, Cruz persistía en el cuidado de su jardín, aunque estuviera marchito, hablándole a cada planta como si tuviera alma. Los vecinos solían verla de pie, por largos ratos, al amanecer o al atardecer, contemplando la lejanía como quien espera a alguien especial. Se decía en el pueblo que tenía una relación especial con la naturaleza, herencia de su abuela, una famosa curandera de antaño. Cruz Mendoza era de baja estatura, con una postura erguida y una expresión siempre serena. Su cabello plateado, recogido con esmero en un moño apretado, contrastaba con la piel morena, curtida por los años, marcada de arrugas como si fueran los caminos y recuerdos de toda una vida. Sus ojos, de un ámbar profundo, reflejaban bondad y sabiduría, y sus manos, deformadas por la artritis, nunca dejaban de estar ocupadas. Había nacido en Esperaza y pasado allí casi toda su vida, salvo por unos años en los que se marchó a estudiar a la ciudad. Al volver, ya con su título de maestra, dedicó su vida a la enseñanza de los niños del pueblo, hasta que la edad le obligó a retirarse. A lo largo de su extensa carrera, formó a 3 generaciones, y muchos adultos aún la saludaban con respeto como Maestra Cruz. Tras la muerte de su esposo Alberto, ocurrida 20 años atrás, no se encerró en el duelo. Por el contrario, se volcó con aún más dedicación a las actividades comunitarias. Su casa siempre estuvo disponible para quienes necesitaban un consejo, palabras de aliento o una taza de infusión caliente. A los niños les encantaba escuchar de sus labios las viejas leyendas, sentados junto a ella en su mecedora de madera. A pesar del cariño que despertaba, había quienes la veían como alguien un tanto fuera de lo común.
Su costumbre de hablar con las plantas, las aves y hasta con las nubes despertaba risas discretas. Su convicción de que todo en la naturaleza estaba entrelazado y que lo que ocurría en el mundo humano se reflejaba en el entorno natural era considerado por muchos como una creencia anticuada. Esa señora ya perdió el juicio con sus cánticos y supersticiones, murmuraba don Esteban, el dueño de la ferretería, al verla dejar semillas para los pájaros o enterrar monedas como ofrenda para la madre tierra. Pero Cruz tenía algo que incluso los más escépticos no podían ignorar. Tal vez era su amabilidad inagotable o la dignidad con la que enfrentaba cada adversidad. O quizás el hecho de que sus predicciones sobre el clima y las cosechas solían cumplirse con exactitud. Tiene un don, afirmaban quienes creían en ella. Pura casualidad, replicaban otros. Pero sin importar la postura, todos reconocían que Cruz poseía una sabiduría que solo se gana con los años y la experiencia. Una tarde especialmente calurosa, cuando el sol comenzaba a ocultarse tiñendo el cielo de tonos intensos, Cruz observó a una pequeña figura junto a la cerca del vecino. Era Lolita Ramírez, la hija de 8 años de Miguel y Conchita, sentada sobre una piedra y llorando en silencio. El corazón de la anciana se estremeció. Siempre había sentido con especial intensidad el dolor de los más pequeños. Con paso lento, Cruz se acercó apoyándose en su bastón de enebro. «¿Qué te ocurre, niña? ¿Por qué esas lágrimas en una tarde tan bonita?», preguntó con ternura, tomando asiento en un viejo tronco cercano. Lolita alzó su carita empapada. Sus grandes ojos castaños, enmarcados por largas pestañas, expresaban una tristeza profunda. «Abuela Cruz, nos vamos», susurró. «Papá dice que ya no se puede vivir aquí. Nuestros tomates se secaron, las gallinas ya no ponen huevos y el pozo casi no tiene agua». Cruz guardó silencio mientras escuchaba a la niña. Sabía en el fondo que la familia Ramírez no era la única ni sería la última en marcharse de Esperasa. «¿Y sabes qué es lo más triste?», continuó Lolita, jugueteando con el borde de su vestido desgastado. «Papá dice que Dios se olvidó de nosotros, que no escucha nuestras oraciones. ¿Es verdad, abuela? ¿Dios puede olvidar a un pueblo entero?». Cruz sintió una vibración en su interior. Miró hacia el horizonte, donde los últimos destellos del sol resistían frente a la noche que se acercaba. Finalmente, posó su mano arrugada sobre la pequeña palma de la niña. «Escucha bien, hija. Dios nunca olvida a sus hijos, jamás. A veces solo espera a que recordemos algo esencial que hemos dejado de lado. Tal vez hemos olvidado dar gracias por lo que aún tenemos». «Pero no tenemos nada, abuela, ni siquiera agua», exclamó Lolita con la honestidad inocente de la infancia. Cruz sonrió con serenidad, y en sus ojos apareció un brillo enigmático. «Tenemos lo esencial. Seguimos vivos. Contemplamos este atardecer. Respiramos este cielo. Sentimos la tierra bajo nuestros pies. Y algo muy valioso permanece con nosotros: el recuerdo de la lluvia». La niña observó a la anciana con expresión de asombro. «¿Recuerdo de la lluvia? ¿Qué significa eso?». «Eso es algo que les mostraré a todos mañana», contestó Cruz con voz suave mientras se ponía de pie. «Por ahora, regresa a casa y dile a tu papá que no se apresure a empacar. Dile que la abuela Cruz aún recuerda la canción de la lluvia». Mientras veía a la niña alejarse, Cruz sintió que despertaba dentro de ella una fuerza antigua, un saber profundo heredado de su abuela y que no había vuelto a usar en mucho tiempo. Al volver a su hogar, Cruz encendió una vela en un candelabro de cobre envejecido y sacó de un cofre un cuenco de barro adornado con símbolos ancestrales. Ese cuenco había pertenecido a su bisabuela y, según contaban en su familia, había sido creado
cuando sus antepasados llegaron por primera vez a esas tierras. Colocándolo con cuidado sobre la mesa, se dirigió a un pequeño armario donde aún guardaba un poco de agua. Quedaba solo una pequeña botella, que había conservado para una urgencia verdadera. Cruz la abrió y vertió el líquido lentamente en el cuenco, con reverencia. La superficie del agua vibró, reflejando la llama de la vela, y por un instante, Cruz creyó ver formas que se parecían a nubes dibujarse sobre el agua. «Gracias, agua, por acompañarme hasta ahora», susurró, arrodillándose frente a la mesa. Luego comenzó su oración poco común. En lugar de pedir lluvia, como solían hacer en la iglesia, empezó a rememorar y agradecer cada vez que el agua había tocado su vida. «Agradezco el arroyo frío en el que jugaba de niña, el rocío que cubría las hojas del maíz por la mañana, la primera lluvia que compartimos con Alberto, cuando me pidió que fuera su esposa y terminamos empapados, pero inmensamente felices». Cruz evocó los ríos de las montañas y las olas del mar que había visto durante sus contadas travesías, las nubes oscuras que anunciaban tormenta sobre los campos, listas para regalar su humedad a la tierra, la nieve que a veces llegaba y llenaba de alegría a los niños. Todos esos momentos con el agua los guardaba como joyas preciosas en su mente. Cada memoria era seguida de palabras de gratitud, y entonces empezó a cantar suavemente una melodía sin palabras, una canción ancestral de su pueblo, usada desde antiguo para llamar a la lluvia. Aunque su voz estaba debilitada por los años, aún mantenía una claridad y una energía especiales. Cruz pasó toda la noche entregada a esa oración de agradecimiento, y cuando los primeros rayos del sol iluminaron su rostro por la ventana, sintió una paz ligera y una seguridad profunda. Miró dentro del cuenco. Casi toda el agua se había evaporado, dejando al fondo un dibujo curioso como si fuera un mapa. «Ha llegado el momento», dijo mientras se incorporaba, adolorida por el tiempo en el suelo. Se lavó el rostro con las últimas gotas del cuenco. Se puso su vestido más hermoso, bordado a mano y reservado para grandes celebraciones, y salió al exterior. El cielo seguía sin nubes, de un azul firme e inalterable, pero Cruz no mostraba señales de desilusión. Con energía inusual para su edad, se preparó para lo que sería el día más trascendente en la historia de su pueblo. El sol ya brillaba en lo alto cuando Cruz se dirigió a la pequeña plaza frente a la iglesia. Llevaba en las manos el cuenco de barro vacío y un viejo tambor forrado con cuero gastado por los años. Algunos vecinos se detuvieron, sorprendidos de verla vestida de fiesta en un día cualquiera. «Abuela Cruz, ¿a dónde va tan arreglada?», le gritó Esperanza Gutiérrez desde la puerta de su tienda. Cruz no respondió. En lugar de ello, colocó el cuenco en el centro de la plaza y comenzó a tocar el tambor con lentitud. El ritmo era sencillo, pero envolvente. Recordaba al sonido de la lluvia golpeando el tejado. A los pocos minutos, varias personas se habían reunido a su alrededor. Algunos cuchicheaban, otros se reían, y algunos más la miraban con inquietud sincera. «¿Qué le pasa? ¿Será que el sol le afectó la cabeza?», murmuró don Esteban, mientras hacía un gesto con los dedos en la sien. Entonces Cruz empezó a cantar. Su voz, al principio débil y vacilante, fue cobrando fuerza y profundidad, al punto que incluso los más escépticos guardaron silencio. La melodía era extraña, distinta a todo lo que se solía oír en Esperasa. Parecía llevar ecos de un pasado remoto, cuando las personas sentían que eran parte viva de la naturaleza. «Es la canción de la lluvia», murmuró de pronto Lolita, abriéndose paso entre los adultos. Se colocó al lado de Cruz y, para sorpresa de todos, empezó a imitar los movimientos de la anciana, que ya no solo cantaba, sino que danzaba, alzando los brazos al cielo en un movimiento suave
y repetido. Poco a poco, otros niños se unieron a Lolita, repitiendo cada gesto de cruz, entonando cada nota de la melodía. Se movían en círculos alrededor del cuenco de barro, mientras sus voces infantiles acompañaban el canto principal. María Sánchez, madre de 3 hijos, fue la primera adulta en dejarse llevar. Al ver lo entusiasmados que estaban sus pequeños, entró en el círculo y comenzó a moverse al compás. Detrás de ella vino Conchita Ramírez, la madre de Lolita. Luego se sumó la esposa de don Esteban. Y después, otras mujeres también se unieron. Los hombres tardaron un poco más en acercarse, pero cuando algunos jóvenes comenzaron a sumarse al baile, la barrera se rompió. Incluso el padre Javier, que al principio observaba con inquietud la escena, terminó uniéndose al círculo, imitando con cierta timidez los movimientos del resto. Hacia el mediodía, la plaza de Esperasa latía con una sola energía, como si todos compartieran un mismo pulso. Personas de todas las edades, dejando de lado preocupaciones y temores, cantaban y danzaban juntas, agradeciendo por una lluvia que aún no caía, pero en la que, de pronto, todos creían. En ese instante, justo cuando el sol se encontraba en su punto más alto y el calor se hacía insoportable, el pequeño Pablo, sobrino del panadero, fue el primero en notar algo distinto. «Miren allá», exclamó, señalando el horizonte. Donde antes solo se extendía un cielo inmensamente azul, ahora se asomaba una nubecita del tamaño de un puño. El silencio se apoderó del lugar. Nadie podía creer lo que veían. Cruz, sin interrumpir su canto, asintió levemente, como si reconociera a un visitante esperado desde hace tiempo, y su voz ganó más fuerza. La melodía cambió de tono. Ahora parecía un llamado, una súplica nacida del alma. La nube fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una verdadera masa esponjosa, y detrás de ella vinieron más, una tras otra, como si respondieran a una señal invisible. Pronto la mitad del firmamento estaba cubierta por nubes espesas cargadas de humedad. El viento, ausente durante semanas, se hizo presente con un soplo fresco que sacudió los cabellos y refrescó la plaza. Nadie quiso irse, ni siquiera cuando quedó claro que la lluvia era inminente. Al contrario, el entusiasmo creció. Las voces se elevaron al unísono, formando un canto colectivo de gratitud. La primera gota cayó justo en el centro del cuenco de barro de Cruz, produciendo un sonido nítido y profundo. Luego vinieron otras, una tras otra, hasta que finalmente se desató un aguacero como no se había visto en años, como si el cielo mismo se hubiera abierto sobre el pueblo. Lejos de dispersarse, la gente se quedó en la plaza. Bailaban y cantaban bajo la intensa lluvia, alzando los rostros, riendo y llorando a la vez. Los niños chapoteaban entre los charcos. Las mujeres soltaban sus cabellos y dejaban que el agua los empapara. Y los hombres se quitaban los sombreros para no perderse ni una gota de aquel prodigio. La lluvia no se detuvo durante toda la noche, empapando la tierra reseca hasta sus entrañas. Al amanecer, los habitantes de Esperasa salieron de sus casas y se encontraron con un paisaje renovado. El aire, limpio y perfumado por la lluvia, estaba impregnado de los aromas de la naturaleza renaciendo. Los charcos reflejaban el cielo despejado, y las gotas en hojas y hierbas brillaban con los rayos del sol. Cruz descansaba en su porche, observando cómo los niños corrían felices por el terreno húmedo. Sus risas llenaban el aire de la mañana como una prolongación de la melodía de la noche anterior. Se le acercó Miguelito, el hijo del mecánico, con el rostro iluminado de alegría. «Abuela Cruz», dijo, sentándose junto a ella en los escalones, «¿cómo sabías que iba a llover? ¿Eres una bruja?» La mujer sonrió y acarició con ternura
el cabello mojado del niño. No, pequeño, yo no sabía que iba a llover. Solo recordaba cómo agradecer por ella, incluso cuando aún no había llegado. Miguel frunció el ceño, tratando de comprender aquella idea tan grande. Pero ¿cómo se puede agradecer algo que uno no tiene? Piensa en tu cumpleaños, le propuso Cruz. ¿Le das gracias a tu mamá por el regalo antes o después de recibirlo? Después, claro, respondió Miguelito con seguridad. ¿Y si aprendieras a dar gracias antes? Con la misma ilusión y certeza de que ese regalo llegará a tus manos. Otros vecinos, que escuchaban en silencio, comenzaron a acercarse para agradecer a Cruz por lo vivido la noche anterior. Las palabras sencillas de la anciana hicieron que muchos reflexionaran sobre su forma de mirar la vida y sus bendiciones, tanto grandes como pequeñas. La gratitud no es solo lo que decimos cuando recibimos algo, continuó Cruz. Es un sentir profundo, un estado del alma que atrae bendiciones, del mismo modo en que una canción puede atraer la lluvia. Desde aquel día inolvidable pasaron muchos años. El pueblo de Esperasa se transformó. Surgieron nuevas viviendas, las calles fueron pavimentadas e incluso se construyó un pequeño centro comercial. Pero una costumbre se mantuvo intacta. Al inicio de cada sequía, cuando el cielo se vuelve cruelmente azul y la tierra se cuartea bajo el sol, los habitantes se congregan en la misma plaza de siempre. Llevan consigo cuencos de barro llenos de agua, como lo hacía Cruz Mendoza, y evocan con gratitud cada recuerdo ligado al agua en sus vidas. Luego entonan la misma canción ancestral de la lluvia, la que ahora se transmite de padres a hijos, generación tras generación. Cruz ya no camina entre nosotros, pero su presencia parece sentirse en cada una de estas reuniones. Siempre que se entona la melodía de la lluvia, los más mayores comparten con los recién llegados, y los niños el relato de aquella mujer que enseñó a todo un pueblo el verdadero valor de la fe y la gratitud. Y lo asombroso es que la lluvia nunca falta. A veces aparece en cuestión de horas, otras tarda 1 o 2 días, pero siempre llega como respuesta al llamado de corazones agradecidos. Los expertos del clima lo atribuyen a particularidades atmosféricas de la región y a los ciclos naturales, pero los habitantes de Esperasa saben cuál es la causa real. Es el recuerdo de la lluvia, guardado con cariño en sus almas y expresado a través de una canción de agradecimiento. Incluso, en el rincón más árido de Estados Unidos, existe un lugar donde nadie teme a la sequía, porque allí vive un saber especial, legado de Cruz Mendoza. Para que las bendiciones lleguen, hay que aprender a agradecer por ellas incluso antes de que aparezcan. Y hay ocasiones, cuando el crepúsculo cae y las nubes de tormenta se reúnen sobre Esperasa, en las que un oído sensible puede distinguir en el murmullo del viento una melodía suave, el eco de aquella canción de la lluvia que una vez rescató a un pequeño pueblo del olvido y enseñó a su gente el arte más valioso, el arte de dar gracias. Gracias por acompañarnos en esta historia de Cruz Mendoza y su extraordinaria canción de la lluvia. Deseamos que haya tocado su corazón y les haya recordado cuán poderosa puede ser la gratitud en nuestras vidas. Si esta historia les conmovió, los invitamos a suscribirse al canal para no perderse más relatos inspiradores y llenos de esperanza. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos compartiendo estos contenidos que llegan al alma. No olviden dejar un me gusta y compartir este video con quienes puedan necesitar un poco de aliento y confianza. Hasta la próxima.